Alemania, 1930. La economía está en ruinas, la gente ha perdido la fe en el gobierno y los ciudadanos buscan desesperadamente un líder. Es en medio de esta crisis cuando una figura carismática y oscura aparece, prometiendo un futuro brillante y lleno de poder. Pero sus palabras ocultaban un camino de odio, violencia y tragedia. ¿Cómo es que Hitler y el nazismo lograron seducir a toda una nación? Hoy vamos a explorar cómo una ideología peligrosa se apoderó de un país entero y lo llevó a una de las mayores tragedias de la historia. Prepárate porque lo que vas a ver es una advertencia sobre el poder de las ideas y el peligro de la manipulación. Empecemos. Para entender el surgimiento del nazismo, primero debemos conocer el contexto de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es el año 1919 y Alemania acaba de perder una de las guerras más sangrientas de la historia. El país está destruido, la economía colapsada y el pueblo alemán está hundido en la pobreza y la desesperación. La Primera Guerra Mundial terminó con el Tratado de Versalles y este tratado fue un golpe brutal para Alemania. No solo tuvieron que aceptar la culpa por la guerra, sino que también se les impusieron sanciones devastadoras. Alemania fue obligada a pagar enormes indemnizaciones de guerra, a reducir su ejército y a ceder territorios. La humillación fue tan grande que muchos alemanes comenzaron a buscar culpables y a perder la fe en su propio gobierno. En este ambiente de humillación y resentimiento, la idea de que Alemania había sido traicionada comenzó a ganar terreno. Era común escuchar rumores de que políticos y banqueros, muchos de ellos judíos, habían sido los responsables de la derrota alemana. Así empezó a germinar el antisemitismo moderno en Alemania. En los años 20, Alemania experimentó una de las peores crisis económicas de la historia. La inflación fue tan descontrolada que el valor del dinero se desplomó. Imaginen que de un día para otro, la gente necesitaba una carretilla llena de billetes solo para comprar una barra de pan. Este colapso hizo que muchos alemanes perdieran toda la esperanza en su gobierno. Durante la hiperinflación, los precios aumentaban tan rápido que al salir de sus trabajos, las personas corrían a gastar su salario porque al día siguiente ese dinero ya no valdría nada. Y luego, en 1929, ocurre la Gran Depresión Mundial. La situación en Alemania empeora aún más, y millones de personas se encuentran desempleadas y desesperadas. Es en medio de esta desesperación cuando un hombre llamado Adolf Hitler se convierte en la voz de aquellos que buscan un cambio radical. Antes de ser el dictador que todos conocemos, Hitler era un joven con sueños de ser artista. Nació en Austria en 1889 y tras ser rechazado en la Academia de Bellas Artes en Viena, encontró su identidad en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Pero esta frustración personal pronto se transformaría en una ambición peligrosa. Hitler intentó entrar a la Academia de Bellas Artes en Viena 2 veces, pero fue rechazado. Esta frustración y resentimiento hacia el sistema fue una parte crucial de su historia. Empezó a desarrollar una visión de sí mismo como el elegido para algo más grande, algo que él creía que el mundo le estaba negando. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler encontró sentido de pertenencia en el ejército. Al regresar a una Alemania humillada y rota, su rabia y resentimiento crecieron aún más. Fue en este ambiente de desesperación cuando Hitler encontró una ideología que lo atraería profundamente, el nacionalismo extremo. En 1920, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo nacionalista, pero gracias a su habilidad para los discursos, pronto se convirtió en el líder del grupo y lo transformó en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, conocido como el Partido Nazi. El nazismo combinaba ideas de nacionalismo extremo, antisemitismo y una visión de pureza racial. Hitler afirmaba que la raza aria era superior y que debía gobernar el mundo. Este mensaje resonó en una población cansada y enojada, y el partido nazi comenzó a ganar seguidores. Aquí es donde entra en juego la propaganda. Joseph Goebbels, un miembro clave del partido, se convirtió en el arquitecto de la propaganda nazi, utilizando el cine, la radio y los carteles para convertir a Hitler en una especie de salvador. Esta fue una de las primeras veces en la historia que la propaganda fue utilizada de manera tan masiva y eficaz. En 1923, Hitler y sus seguidores intentaron un golpe de estado conocido como el Putsch de Múnich. Aunque fue un fracaso total, terminó siendo clave en el ascenso de Hitler, ya que fue durante su tiempo en prisión que escribió Mein Kampf. El intento de golpe fue un desastre, pero no para Hitler. Este evento le dio visibilidad y cuando fue juzgado, utilizó el juicio como una plataforma para exponer sus ideas al público. Mientras estaba en prisión, Hitler escribió Mein Kampf, un libro donde describe su odio hacia los judíos.
su visión de una Alemania grande y poderosa y su desprecio por la democracia. Este libro sería la base de las políticas que implementaría una década después. Tras salir de prisión, Hitler reorganiza el partido nazi. Luego, en 1933, tras obtener apoyo en las elecciones, es nombrado canciller de Alemania. Desde allí comenzaría a construir la dictadura nazi. Un evento clave fue el incendio de Reichstag, en 1933, que Hitler utilizó para justificar la persecución de los comunistas y consolidar su poder. Luego, con la ley habilitante, consiguió poderes absolutos, eliminando la democracia alemana. Hitler creó un estado totalitario. Controlaba la policía, la justicia, la prensa y la educación. Todo el país debía lealtad al partido nazi, y sobre todo a él. En 1939, Hitler invade Polonia y desata la Segunda Guerra Mundial, buscando expandir el Tercer Reich. Pero lo más aterrador de su régimen fue el Holocausto, un genocidio sistemático que llevó a la muerte a millones de judíos y otras minorías. Vamos a desglosar cómo estos eventos se desarrollaron. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Este acto provocó la reacción de Francia y el Reino Unido, quienes declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, la guerra relámpago, utilizada por Hitler, fue altamente efectiva. En pocos meses, Alemania había conquistado gran parte de Europa occidental. El Holocausto fue el resultado de una ideología profundamente arraigada en el antisemitismo. Hitler y los nazis creían que los judíos eran la causa de todos los problemas de Alemania y debían ser eliminados. A través de una propaganda insidiosa, convencieron a la población de que la pureza racial era la clave para la grandeza nacional. A medida que avanzaba la guerra, los nazis implementaron su solución final. Millones de judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración y exterminio, donde fueron asesinados de manera sistemática. Auschwitz, Treblinka y Sobibor se convirtieron en nombres sinónimos de horror. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de otras personas, incluidos gitanos, discapacitados y opositores políticos. A pesar de la brutalidad del régimen, hubo resistencia. Grupos de resistencia judía y no judía lucharon contra el régimen nazi, aunque muchas veces sus esfuerzos fueron aplastados. Sin embargo, la historia de la resistencia es una parte esencial de esta narrativa trágica. A medida que la guerra avanzaba, el Tercer Reich comenzó a tambalearse. Las derrotas militares, el desgaste del conflicto y la creciente resistencia llevaron a su inevitable colapso. En 1941, Hitler decidió invadir la Unión Soviética, lo que resultó ser un error catastrófico. La Operación Barbarroja se encontró con una feroz resistencia y un invierno implacable. La batalla de Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra. A partir de ese momento, el ejército soviético comenzó a avanzar hacia el oeste. Los aliados, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron a ganar terreno en el norte de África y en Europa occidental. El desembarco de Normandía en 1944 fue un golpe decisivo que llevó a la liberación de Francia y a la caída de París. Con las fuerzas aliadas acercándose desde el oeste y el ejército soviético desde el este, Hitler se encontraba acorralado. En abril de 1945, en su búnker en Berlín, se dio cuenta de que su sueño de un imperio alemán había fracasado. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó. Después de la caída del Tercer Reich, el mundo tuvo que enfrentar las atrocidades cometidas bajo el régimen nazi. La guerra había terminado, pero las cicatrices de la brutalidad quedaron para siempre en la memoria colectiva. La Alemania posguerra estaba devastada, las ciudades estaban en ruinas y millones de personas estaban desplazadas. El proceso de reconstrucción comenzó, pero el dolor de los crímenes del régimen nazi seguía fresco en la memoria de todos. En 1945, los líderes nazis sobrevivientes fueron llevados a juicio en Nuremberg. Este juicio marcó un hito en la historia del derecho internacional, estableciendo la responsabilidad individual por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los juicios expusieron al mundo las atrocidades del Holocausto y sentaron las bases para futuros juicios por crímenes de guerra. El legado del nazismo sigue siendo un tema de intenso estudio y reflexión. Hoy más que nunca debemos recordar lo que sucedió y educar a las futuras generaciones sobre los peligros del extremismo y el odio. La historia de Hitler y el nazismo es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el odio se convierte en política. Hemos recorrido un largo camino desde la caída de Hitler y el nazismo hasta nuestros días.
La historia de este régimen es una advertencia clara sobre cómo la desesperación y la manipulación pueden llevar a la humanidad a los abismos más oscuros. Pero también es una historia de resiliencia y resistencia. A pesar del horror, las voces que se levantaron contra el régimen muestran que el espíritu humano puede sobrevivir incluso en las circunstancias más difíciles. Es nuestra responsabilidad recordar lo que ocurrió, hablar de ello y luchar contra cualquier forma de discriminación y odio en el presente. La historia no se repite en vano. Cada generación debe aprender y actuar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del nazismo y Adolf Hitler. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre historia. Nos vemos en el próximo vídeo.